Buen día con todos, mi nombre es Daniel Vega, bienvenidos al curso sobre trabajos en altura. Bueno, los objetivos del curso primeramente es establecer las condiciones técnicas y de operación para el control de riesgos en trabajos de altura. También brindar al personal los conocimientos básicos en sistemas de prevención y detención de caídas. Hay una gran diferencia entre estos dos. Y también evitar los accidentes de caídas a diferente nivel durante los trabajos de altura, aplicando lo aprendido hoy. Ahora, ¿qué es un trabajo en altura? Un trabajo en altura es todo aquel o todo trabajo que se realiza a partir de 1,80 m sobre el nivel del piso donde uno está trabajando. Quiere decir, si este es mi piso, ¿correcto? Y a partir de 1,80 m de altura, o sea, a partir de acá, 1,80 m, ¿no? Donde el trabajador, ejemplo, va a estar trabajando, ¿sí? Se considera ya un trabajo de altura, pero siempre medido desde el piso. Ese es un trabajo de altura. ¿Y qué pasa cuando caes de altura o cuando caemos de altura? ¿Qué pasa? En una fracción de segundos, ¿correcto? Se produce una caída libre. La gravedad aumenta la velocidad de la caída. El cuerpo pierde los estribos. La velocidad y la gravedad determinan el movimiento del cuerpo. Una caída se puede dividir en 5 etapas consecutivas. El comienzo de una caída, ¿sí? La caída libre ya en sí, la desaceleración, ¿no? El rebote y suspensión. Entonces, esas son las etapas cuando alguien sufre una caída. Ahora, en esta tabla nosotros vamos a ver o cómo se demuestra, ¿no?, que un cuerpo en una caída libre gana distancia más rápido. Nos dice, en esta parte, que en un segundo podemos llegar hasta 16 kilómetros por hora. En 2 segundos, 32. En 3 segundos, hasta 100 kilómetros por hora. Quiere decir de que si yo voy a sufrir una caída, copiando este ejemplo, ¿cierto? Si yo sufro una caída, estoy trabajando con una altura de, vamos a poner 20 metros, ¿sí? ¿Cuánto voy a demorar en caer? Solo 2 segundos voy a demorar en caer, ¿no? Desde aquí hasta acá. Entonces es importante conocer esto. Hay que utilizar siempre el sistema de detención de caídas. ¿Qué nos dice a nosotros el reglamento? El artículo 134 nos dice, para realizar todo trabajo a altura o a distinto nivel, a partir de 1,80 m, se usará un sistema de prevención y detención de caídas, ¿correcto? ¿Cuál es este sistema de detención de caídas? El anclaje, la línea de anclaje, línea de vida, el arnés de seguridad, ¿sí? Y además nos dice que debemos de contar con un certificado de suficiencia médica, o sea, anualmente se debe pasar. Este certificado va a descartar muchas enfermedades, ¿no?, como neurológicas o metabólicas, que estas van a producir alteraciones de la conciencia súbita, déficit estructural o funcional, ya sea de los miembros superiores e inferiores. También va a descartar la obesidad, trastornos de equilibrio, alcoholismo y enfermedades psiquiátricas. Entonces es importante, todo aquel que va a realizar un trabajo en altura, ¿correcto?, van a pasar un certificado o un examen, ¿no?, que se llama certificado de suficiencia médica. Eso es importante, esto es lo que nos dice la ley. Bueno, nuestro sistema de prevención y detención de caídas se divide en dos: sistemas de prevención de caída, o también llamada protección pasiva, y sistema de detención de caída, también llamada protección activa. El sistema de prevención de caída son aquellos sistemas de protección que no involucran, o sea, no requieren las acciones de los trabajadores. Y estos son los pasamanos, barandas, conos, cercas, barricadas y andamios. El sistema de detención de caídas son aquellos sistemas
y componentes que requieren la interacción por parte de los trabajadores, o sea, se involucran la interacción para que estos elementos o componentes sean más seguros. ¿Y cuáles son estos? El arnés de seguridad, la línea de vida, línea de anclaje y el punto de anclaje. Protección pasiva. ¿Qué es una baranda? ¿No? Vamos a conocer ahora los sistemas. Una baranda es una barrera, ¿no?, diseñada para prevenir que un trabajador caiga, ¿no?, a niveles inferiores. Esta está instalada a 1,20 m de altura medidos desde el piso. Va a estar soportado por parantes verticales, como lo vemos acá en la imagen, ¿no?, con una distancia de 2,10 m como máximo, pero esta puede estar ubicada a menos de 2,10 m, normal, ¿no? Y entre esa va a tener una baranda intermedia, más conocida como pasamanos, como lo vemos aquí, que va a estar ubicada entre 60 a 80 centímetros medidos desde el piso, ¿cierto? Y un pasamanos, ¿qué es un pasamanos? Un pasamanos es una riel diseñada para ser agarrado por la mano de los trabajadores, ¿no? Para proporcionar estabilidad o soporte a las personas, ¿no? En este caso, este es el pasamanos, ¿no? Entonces ahí el trabajador llega, se puede coger, ¿no?, agarrar para que le dé estabilidad. El rodapiés es el elemento de protección que lleva toda la plataforma de trabajo, como lo vemos en la imagen, es esto de acá. Esto va a proteger, ¿no?, o va a evitar de que materiales usados para realizar el trabajo caigan, ¿no?, hacia niveles inferiores. Y el andamio es una estructura provisional de metal que permite mantener la plataforma horizontales y elevadas utilizadas para sostener ya sean a las personas, materiales y herramientas, ¿no?, necesarios para la ejecución de una tarea, en este caso en altura, ¿correcto? Esto es un andamio, todo esto es el andamio. Bueno, y la protección activa tenemos lo que es el arnés, ¿cierto? Este es el arnés, lo que vemos de amarillo, el arnés de cuerpo entero. Tenemos la línea de anclaje, ¿cierto? La línea de anclaje es lo que sale del arnés y te vas a anclar, ¿cierto? Y la línea de vida es lo que todos estamos observando aquí de rojo. Esa es una línea de vida, ¿no?, que lo estoy marcando ahora. Esa es una línea de vida. Y el punto de anclaje es donde el trabajador se va a anclar, ¿no?, para que realice su trabajo, ¿no?, y evite su caída. Entonces, conociendo ya los dos tipos de protección, ya sea de detección o prevención de caídas, ya sean pasivos o activos, lo que observamos aquí en esta imagen de la izquierda, superior izquierda, esto es un sistema de protección activo, ¿cierto? Esto es activo. Lo observamos aquí, en esta línea, ¿no?, todo esto de aquí también es activo. Estos son andamios, ¿no? Estamos observando, son andamios. Esto es pasivo, ¿cierto? Igual acá, todo esto son andamios. Entonces, por cierto, es sistema de pasivo. Entonces, señores, recordando, los sistemas de prevención de caídas son los que no interactúan, ¿no?, los famosos pasivos, no interactúan con el trabajador, no necesitan las acciones. Y en este caso los activos o los de detención de caídas sí requieren la interacción de parte de los trabajadores, ¿no? El sistema de detención de caídas está conformado, ¿no?, por el punto de anclaje, el arnés de cuerpo entero y las líneas de anclaje. Como les mencionaba hace un momento, esta es una línea de anclaje, lo que vemos en el punto C, ¿no? Esa es la línea de anclaje. El punto A, en este caso, sería el punto de anclaje. Y el arnés, en este caso, es el B. Esos son los elementos mínimos para trabajar o realizar un trabajo en altura. Hay que recordarnos bien. Punto de anclaje, el arnés de cuerpo completo y las líneas de anclaje. Es todo el sistema de detención de caídas o el sistema activo. Ahora, el factor de caída. Esto es importante. Si se comparan caídas, ¿no?, iguales, de la misma distancia o con la misma masa,
con distintos factores de caída, ya sea 0, o sea, este es el punto 0, punto 1 y el punto 2, estas van a producir fuerzas de choques distintos. Cuanto menor es el factor de caída, menor será la fuerza del choque, ya que la misma caída, porque todos van a tener el mismo piso, la misma caída será detenida por más cuerda o menos cuerda. En este caso, a mí como trabajador, ¿no?, me conviene anclarme siempre en un punto superior a mí, ¿cierto? En un punto superior a mí. Porque cuando sufro la caída, ¿no?, va a tener un factor 0. ¿Correcto? Entonces, eso es muy importante. ¿Cómo lo vamos a visualizar? En la siguiente diapositiva. Bueno, aquí se observa. ¿Se dan cuenta? Todos tienen el mismo piso, ¿cierto? Y los puntos de anclaje es diferente. Este es el factor 0, factor 1 y el factor 2. Si se dan cuenta, ¿quién va a tener mayor fuerza de choque? Este, ¿no? El factor 2. Entonces, a mí como trabajador siempre me tiene, yo debo de ver o analizar e identificar un punto de anclaje superior a mí. ¿Para qué? Para que el factor de caída siempre sea menor, ¿no? O en este caso 0. Este es un sistema de detención de caídas profesional, ¿no? Que algunos hacen esto, es el error, un error, ¿no?, que a veces mucha gente comete, ya que en realidad en la casa, ¿quién tiene un arnés? Nadie, ¿no? Entonces, esos son los errores que causan accidentes. Ahora, algunas especificaciones del estándar, ¿no? Para toda tarea que involucre trabajos en altura, como para cualquier otro trabajo, se debe realizar siempre el I/C continuo antes de cada tarea, como también el petar. Está prohibido el uso de cinturones de seguridad como dispositivos de protección o detención de caídas. Está prohibido el uso, ¿correcto? Se deben inhabilitar todos aquellos dispositivos, ¿sí?, todos aquellos sistemas de protección que no cumplan con los requisitos del presente estándar. Todo equipo de protección contra caídas debe ser inspeccionado antes de cada uso, ¿correcto? Hay un formato de inspección. Nosotros debemos de inspeccionar el arnés o todo el sistema de detención de caídas antes de cada uso. Estas deben cumplir la norma ANSI Z359.1. Todas estas arneses o el sistema de detención de caídas va a cumplir esta norma. Es obligatorio el empleo de sistemas de restricción de movimientos en techos inclinados y dentro de los 3 metros del borde de los pisos o techos planos donde no haya barandas, ¿no?, protectoras, ¿no? Ya recordemos que una baranda protectora es una barrera que va a impedir que un trabajador o alguien, ¿no?, que está laborando caiga, ¿no? También, entonces es importante utilizar estos sistemas. El peso máximo de un trabajador será de 140 kilos, incluyendo la ropa y herramientas, ¿sí? Si el peso del trabajador excede los 140 kilos, se debe diseñar un equipo especial. Pero para descargar esto, ¿sí?, ya se pasa un examen de suficiencia médica, ¿no?, que va a descartar obesidad de los trabajadores, ¿correcto? Los sistemas y dispositivos de protección contra caídas no deberán usarse para ningún otro propósito, ¿no? Por ahí en algún momento de inspección se utilizaba o se observaba que la línea de anclaje lo utilizaban para jalar equipos, para, no sé, amarrar algo, etcétera, no, tuberías y todo eso. No se utiliza para otros fines. Cuando un trabajador realice trabajos en altura, deberá tener certificados de suficiencia médica, ¿no?, que es anual, nos exige incluso la ley. Las zonas de trabajo en altura serán demarcadas y aisladas, ¿no?, con cintas de seguridad. ¿Para qué? Esto va a impedir el paso de personas ajenas a esta labor, ¿correcto? Ya que existe el riesgo de caídas de herramientas, ¿no? ¿Qué más? Las personas que realizan trabajos en altura nunca la deben hacerlas solas, pero más que todo cuando están alejados, ¿correcto? ¿Por qué? Porque imagínense que un trabajador lo haga solo, trabajo en una zona alejada, sufre una caída, ¿quién va a rescatar o quién va a llamar a la emergencia? ¿Correcto? Entonces, por eso es importante que solo en trabajos de altura, en lugares alejados, no deben hacer solos el trabajo. Siempre debe haber alguien. Así es.
Los sistemas de protección contra caídas se emplearán para condiciones de caída libre, ¿no? Lo cual implica que no debe existir ninguna obstrucción en la trayectoria, ¿no? Vamos a imaginar, si yo estoy trabajando aquí, ¿no? Como ven en la imagen, entonces estoy acá parado, uh-huh, ¿cierto? Entonces, en esta zona, si yo sé que por aquí voy a sufrir la caída, ¿correcto? Si voy a sufrir la caída, por acá no debe haber materiales. Por acá no debe haber materiales ni nada de eso, ¿no? Porque de hecho aquí hay un andamio. ¿Por qué? Si sufro la caída, puedo ser golpeado por estos materiales o tuberías o cualquier obstáculo, ¿no? Entonces la caída debe ser libre. En el caso de una caída, la persona debe ser rescatada en lo posible dentro de los 15 minutos posteriores a la caída. Entonces, siendo una emergencia, deben llamar, ¿no?, al centro de control en el canal 1, 3 y 5. ¿Por qué 15, no? Ya más adelante vamos a ver el por qué 15 minutos. Está prohibido dejar sobre las estructuras, o sea, donde se está trabajando, ¿no?, encima de, no sé, andamios, eh, algunos materiales sobrantes, ¿no?, despuntes, herramientas sueltas, ¿no?, o cualquier otro elemento susceptible a caerse. Está prohibido dejar eso. Listo, ahora vamos a hablar sobre las escaleras. Cuando se están en uso de las escaleras, o cuando alguien va a utilizar escaleras, estas deben estar atadas, sujetas o aseguradas. ¿Para qué? Para prevenir que resbalen, ¿no? Así como vemos en las imágenes, de estas maneras se atan, se sujetan, ¿no? ¿Para qué? Para impedir de que resbale. Las escaleras deben colocarse de una manera tal que su punto de apoyo basal, o sea, esta parte, debe alejarse del muro, o sea, esta es la pared, en este caso de la pared, máximo un cuarto de la longitud, en este caso de la escalera. Si nuestra longitud de la escalera es de 2 metros, ¿cierto? De 2 metros. ¿Cuánto debe ser aquí el cuarto de longitud? 50 centímetros, ¿correcto? Es el cuarto de longitud, 50 centímetros debe alejarse, ¿no? Por esta razón, entonces, es importante nosotros utilizar escaleras adecuadas, dependiendo siempre, ¿no?, cuánto mide, no sé, por la altura de la pared, ¿no? Si la altura de la pared mide, un ejemplo, 3 metros, y yo tengo una escalera de 4, en la vida me va a quedar el cuarto de longitud, lo que me exige el estándar, ¿no? ¿Para qué? Para darme seguridad. Bueno, la línea de anclaje con absorbedor. O sea, también hay líneas de anclaje fijas, estáticas, como también con amortiguador de impacto, ¿no? Que este es el amortiguador de impacto, ¿no?, lo que estamos observando. Entonces nos dice que siempre se debe limitar la distancia de la caída al mínimo, o sea, siempre se debe limitar. Entonces la línea de anclaje con absorbedor de impacto será empleada únicamente cuando el punto de anclaje se encuentra a una altura igual o superior a los 5,50. O también nos van a decir los 5,70, 5,80, no va a depender mucho esto de la longitud de la línea, ¿correcto? Medidas desde el punto de anclaje, ¿no? Para alturas inferiores se deberá emplear líneas de anclaje estáticas. Listo. En esta gráfica vamos a observar el por qué se debe utilizar línea de anclaje con absorbedor de impacto. Esta línea de anclaje con absorbedor de impacto, correcto, va a tener 1,80 m, ¿sí? 1,80 m. Y el amortiguador de impacto va a elongar 1 metro, ¿cierto? Hasta ahí ya es 2,80 m. Más 1,80 m de la altura del trabajador, según esta gráfica, 4,60. Y 90 centímetros, ¿cierto? 90 centímetros del factor de seguridad que se debe de tener, es la distancia, ¿sí?, ¿no?, entre el piso y el trabajador, ¿no? ¿Para qué? Para que en el momento cuando sufre la caída, el trabajador no choque o no llegue al piso. Entonces, pero esto va a variar, los 5,50 m va a variar. ¿En qué sentido o por qué va a variar? Porque hay líneas de anclaje, ¿no?, con absorbedor de impacto que pueden ser de 1,20 m, ¿sí?, o que la elongación puede ser hasta 1,20 m también. Eso varía. Todo va a depender mucho de la ficha técnica de esta arnés que vamos a utilizar,
¿correcto? Entonces hay que tener en cuenta. Y también la altura del trabajador no siempre es de 1,80 m. Recordemos que este estándar o esta gráfica está diseñada o hecha, bueno, con una norma internacional que es la ANSI, pero en base a la altura promedio de, en este caso americana, ¿no? El peruano aquí, la altura promedio es de 1,60 m aproximadamente, ¿no? Entonces, esto varía. Ahora, el arnés de seguridad debe ser de un material sintético, ¿correcto? Y debe de tener al menos un anillo en D. ¿En dónde debe estar ubicado este anillo en D? En esta zona, en la parte dorsal, ¿no? En la parte trasera del arnés, ¿cierto? Ahí debe estar este anillo en D. El arnés también debe tener una resistencia al impacto de 5.000 libras de fuerza, ¿sí? Para que a la hora del momento de caer, esto nos ayude. Y todas las etiquetas o todo este arnés debe cumplir una norma, o sea, la ANSI Z359.1. Si las arneses no cumplen con esta norma, no se utiliza. Nuestro estándar aquí nos obliga a utilizar arnés con esta norma. Ahora, las líneas retráctil. Las líneas de vida retráctiles son suspensores de caídas que actúan rápidamente y limitan la distancia de la caída libre, ¿no? Es como cuando usamos el cinturón de seguridad, ¿no? Cuando jalamos despacio, es normal, pero cuando hay un choque, eso nos detiene, ¿no? Va a impedir de que nosotros, ¿no? Vayamos o choquemos o salgamos por la ventana. Es lo mismo en esta retráctil. Si acá sucediera la caída libre del trabajador, él golpe, basta que sienta la fuerza, ¡fla! Lo detiene la caída. Entonces es importante. Esto también viene por diferentes dimensiones, ¿no? Tamaños, en este caso. Puede ser de 3 metros, de 5, de 10, ¿no? Hasta 20 metros existe, ¿no? O hasta menos. Entonces hay que igual evaluar. Esto utiliza en el área de mantenimiento, en este caso. Ahora, las líneas de anclaje para desplazarse en estructuras son doble línea de anclaje, que tiene doble, ¿no? Entonces, cuando un trabajador está laborando en una superficie, ¿no? Vamos a imaginar que la altura es de 2,50 m, por ejemplo, ¿no? Entonces, el trabajador va a estar aquí, ¿cierto? Va a estar laborando. En este sentido, él se debe de anclar, ¿sí? Él va a estar anclado en una línea de vida. Esta es la línea de vida. Entonces el trabajador va a estar con su arnés anclado, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si el trabajador tiene que irse o desplazarse? Entonces va a utilizar la arnés, o en este caso la línea de anclaje con doble, ¿no? O sea, doble línea de anclaje. ¿Para qué? Para que cuando él va caminando, ¿no? Va a caminar y se va a ir anclando aquí y siempre desengancha la primera y siempre va a quedar protegido en este caso. Entonces allí en ningún momento el trabajador va a quedar desprotegido. Ahora, las líneas de anclaje para soldadura, estas deben ser de material Kevlar o cable de acero. El cable de acero es pequeño, esta siempre va a venir de 1 m, entonces esta siempre se va a recomendar que vengan con amortiguador de impacto. Estas sí no vienen con otras medidas, ¿ya? El Kevlar es un material resistente a las chispas, ¿no? Para el fuego, es especial para trabajos en caliente. No, estas conexiones no se deben de hacer, ¿sí? Esto va a deteriorar, va a dañar las líneas, ¿no? Entonces, señores, queda totalmente prohibido hacer estas conexiones, ¿no? Para eso se debe utilizar eslingas o alguna especie de un cable para que sea o sirva como nuestro punto, ¿no? Que hace la mayoría, ¿no? Desde el piso del trabajador hasta la línea donde voy a anclarme. Entonces viene el trabajador con su línea de anclaje, lo da vuelta y ahí lo engancha. Y cree que está protegido y es mentira, así no, ¿correcto? Entonces eso está mal. Los ganchos de seguridad, en esta forma, si se dan cuenta cómo está colocado acá los ganchos, así no se debe colocar de esta manera, para que al momento de, no sé, un estirón, se tiemble o haya una fuerza de choque, no se deteriore, ¿no? Y acá sí puede el riesgo de abrirse. Entonces la forma correcta es esta. Ahora, como vemos aquí, estos ganchos de seguridad no se utilizan.
¿Por qué? Porque si se dan cuenta, este gancho no tiene el seguro acá, en esta parte, ¿cierto? A diferencia del que sí cumple, tiene su seguro aquí en esta parte. Entonces aquí tú presionas y recién te permite abrir. Acá no, esto solo se abre. Entonces está prohibido utilizar líneas o arneses con este tipo de ganchos. Igual hay el gancho tipo pato también con las perneras. Ahora, nos preguntamos, ¿cuánto es el tiempo máximo de suspensión? Hace un momento habíamos hablado de eso. ¿Cuánto era? 15 minutos, ¿verdad? Pero si yo estoy trabajando con cinturón, este es un cinturón, ¿sí?, que está prohibido, no se debe utilizar, pero el tiempo máximo de reacción es de un minuto y medio. Y si estoy colgado, sufro una caída utilizando el arnés, esta va a ser mi posición final y el tiempo máximo que puedan rescatarme es de 15 minutos. ¿Por qué razón? Por esta razón. Porque cuando el trabajador sufre una caída hay un síndrome del arnés que lo llamamos, ¿no? ¿No? ¿Por qué sucede el síndrome del arnés? Cuando el trabajador sufre la caída, como lo vemos en la imagen, está caído, hay una presión que va a hacer el arnés aquí. Entonces, esa presión va a ocasionar la restricción de la sangre por el cuerpo, ¿no? Porque todos sabemos que las arterias y las venas distribuyen la sangre por el cuerpo y la devuelven al corazón, ¿no? Gracias al proceso circulatorio. Entonces, permane- permaneciendo en suspensión, así como lo vemos en la imagen, de forma vertical y de manera inmóvil, o sea, sin piso, se bloquean estos mecanismos. Entonces, ¿qué van a ocasionar? La circulación restringida de la sangre, ¿cierto? Adormecimiento de los miembros inferiores y también un shock. Entonces, ¿cómo yo puedo, vamos a imaginar que estoy solo, trabajé solo, mi compañero se fue a otro lado? ¿Qué debo hacer si estoy solo? Ya van 10 minutos, ¿no? Para eso, nosotros vamos a utilizar este sistema, el sistema de soporte de pods caída, o sea, después de la caída. ¿Qué es esto? Es un accesorio adicional al arnés, claro está, ¿no?, que evita los efectos del trauma. ¿Por qué? Por la suspensión que el trabajador está. Entonces, primero, yo sufro la caída, ¿cierto? Esta va a ser mi posición, sufro la caída. Entonces, agarro, acá está el absorbedor, esto es el sistema, es un adicional al arnés, suelto, entonces, una vez que yo suelto, me va a permitir a mí hacer un piso, ¿cierto? Me va a permitir hacer un piso. Entonces, eso va a generar de que o la circulación de la sangre continúe. Claro que con eso no voy a estar pues un día, 2 días ahí colgado, ¿no? Entonces me va a dar más tiempo nada más para ser rescatado. Eso es muy importante. ¿Se debe inspeccionar el sistema? Claro que sí, ¿no? Antes de cada uso se inspeccionará visualmente en tierra firme el equipo de protección. O sea, no es que lo vamos a inspeccionar ya cuando lo estoy utilizando, ¿no? Cuando estoy a 3 metros de altura. Ahí no, se debe inspeccionar en el piso antes de utilizarlo. ¿Qué vamos a revisar? Las costuras, hebillas, remaches, líneas de anclaje, los anillos, etcétera, ¿no? Como esto, ¿no? Los anillos, que el gancho no esté deformado, que las correas no estén picadas, las argollas que no estén deformadas, que no estén cortadas, como lo vemos aquí, que no estén oxidadas, correcto, quemadas, que las etiquetas deben ser legibles. Si la etiqueta de un arnés o de una línea de anclaje no es legible, ya no funciona, o que no estén deshilachadas, o que ya el cable de retractor o en este caso retráctil ya sufrió una caída, eso ya no, ya no sirve, ¿no?, para después. ¿No? Acá podemos observar un anillo en D, el que ve en la parte dorsal, ¿no?, deformado, ¿no? Este anillo está deformado. Hebillas oxidadas, ¿cierto? Ganchos deshilachados, etcétera. Entonces, eso debemos observar de nuestros arneses. Este es un claro ejemplo. Esta es una línea de anclaje de aquí de la unidad. Fue decomisada de un área que lo estaba utilizando como para jalar bidones, y como ve toda deteriorada, y así lo utilizaban, ¿no? Entonces eso está mal, debemos cambiar eso.
¿Bien? Entonces, el mantenimiento básico. ¿Se debe dar mantenimiento básico? Claro que sí, ¿cierto? Debemos de limpiar la suciedad de todas las superficies con una esponja humedecida en agua limpia o jabón. No deben utilizar detergentes, ¿correcto? No usen solo jabón, ¿ya? Seque el equipo con trapo limpio y cuélguelo para que termine de secar. Entonces no debo, o sea, no es que la lave el arnés, la limpie y ahí nomás la guardo. No, tiene que terminar de secar. Una vez seco hay que guardarlo en un lugar limpio, seco y sin vapores que ésta no lo puedan correr. Entonces es importante también cuidar nuestra arnés. Ahora, ¿cómo debemos colocarnos el arnés? En realidad son más pasos si lo queremos ver detallado, pero primero yo voy a sostener el arnés de la parte dorsal del anillo en D, ¿sí? Entonces voy a colgar este arnés, ¿no? ¿Para qué? Para permitir que todas sus correas caigan, ¿no? A su lugar, o como debe ser. Entonces, una vez que yo tengo esto, si las correas del pecho, la cintura o de las piernas están abrochadas, debo soltarlas, o sea, debemos soltar todo. ¿Correcto? Hay dos formas de colocarse el arnés. Una es tipo chaqueta y la otra es tipo pantalón. Y la forma correcta de colocarse un arnés es tipo chaqueta, ¿correcto? Así como si nos estuviéramos poniendo nuestra casaca, ¿cierto? Entonces, esa es la forma correcta de colocarse. Una vez colocada el arnés, así como una chaqueta, una casaca, se debe de comenzar a abrochar, ¿no? los ganchos, pero iniciando de la parte de abajo, ¿sí? Primero abajo y luego en el pecho. Entonces, yo debo ajustar el arnés de tal manera que me dé la seguridad de que cuando sufro la caída, esta no corra. Entonces, eso es importante. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda o sugerencia en cuanto a trabajos de altura, favor de hacerla al área de seguridad. Muchas gracias.